¿Cómo es la población? Uy, la población ahora es muy heterogénea. Hay muchas etnias diferentes. Cuando vine era una sociedad muy homogénea. La mayoría eran griegos, mucho griego. Esto ha pasado en los últimos 20 años, yo creo. Una muy importante es la influencia oriental de los refugiados que vinieron de Asia Menor y que trajeron pues sus tradiciones, su cultura, su gastronomía, que es muy rica y colorida y que es parte integrante pues, de la sociedad actual de Grecia. Pero qué barbaridad de embutidos. ¿Has visto? ¡Qué barbaridad! Fíjate todo lo que cuelga aquí. Sí, y Dale, parece que es verdad, ¿no? Sí, pero mira, es de plástico, no os creáis todo lo que veis, porque los de verdad están solamente dentro de la nevera. Aquí también hay un poco de sanidad, nada de al aire libre. Ya veréis, además os voy a enseñar, fíjate, esto es lo más famoso de Grecia, que se llama pastrumá. El pastrumá es como el jamón en España. Y hay diferentes calidades y, como veis, diferentes precios. Desde 27 euros hasta 120 euros el kilo. Y luego el auténtico pasturmá, que como es un producto que viene del Oriente, pues el auténtico pasturmá está hecho de camello, de carne de camello, y es ¿Te has comido auténtico? carísimo. Comí una vez, sí, y realmente está bueno, está bueno. Sí,